Hola a todos, bienvenidos a este segundo vídeo para hablar sobre la parte de impacto de la propuesta. En este segundo vídeo vamos a entrar en un poco más de detalle en lo que es lo que se tiene que poner en la misma propuesta según la plantilla que nos ofrece la comisión. En la práctica, ¿qué pongo? Pues antes de lanzarse a inscribir, y aunque ya lo habréis hecho, hay que darle una nueva vuelta a todo lo que tiene que ver con el impacto de nuestro proyecto. Tenéis que tener muy clara en vuestra cabeza la cadena de valor del consorcio y de los productos o servicios que estáis desarrollando y todas sus posibles aplicaciones, tanto las que estáis desarrollando ahora como otras posibles futuras aplicaciones de la tecnología o en otros sectores, por ejemplo. Y tener muy claro también el ciclo de vida del producto que estáis desarrollando. Y por otro lado, hay que tener ya muy claro con el consorcio cómo se va a gestionar la innovación, qué socios se encargan de qué y qué socios son los que están más interesados en explotar los resultados del proyecto. Y de la misma manera, cómo se va a gestionar esa explotación y difusión entre los socios del consorcio. Y todo esto, aunque eso va en la parte 3, va a implicar unos riesgos que también tendrán que quedar recogidos, que son los riesgos relacionados con esa posibilidad de que no haya una explotación y difusión efectiva de los resultados del proyecto. También tendréis que darle una vuelta a todos los tipos de impacto posibles que pueda tener vuestro nuevo producto o servicio. La plantilla lo primero que nos pide son los impactos más directos, los científico-tecnológicos y algunos medioambientales o sociales que vienen recogidos en el topic, pero no está de más darle otra vuelta a otros tipos de impacto y empezar a cuantificar en términos de crecimiento empresarial o creación de empleo, otros posibles impactos medioambientales o sociales y cosas que tengan que ver con objetivos de las políticas de la Unión Europea. En este caso, ahora mismo, pues sería muy relevante tener en cuenta el Pacto Verde, el Green Deal de la Comisión y, por supuesto, la situación actual de la crisis del COVID, que también ha puesto unos nuevos objetivos políticos en términos de apoyo a la recuperación económica y a la creación de empleo de nuevo. También tendréis que tener en cuenta, mientras lo escribís, qué es lo que el evaluador espera ver, qué le piden que mire. Y esos son sobre todo 5 puntos. Los primeros 2 están relacionados con los impactos del proyecto, tanto los impactos directos, los relacionados con el topic, como otros posibles impactos, que también os pide la memoria que rellenéis. Y la segunda parte está más centrada en qué hacemos nosotros, nuestro proyecto, para maximizar esa explotación y el uso de esos resultados a través del plan de explotación, de difusión y de comunicación, en el que el evaluador dará una nota a la calidad de estos planes. Como sabéis, la parte de impacto corresponde a la parte 2 de la memoria, que se divide en 2 apartados, el 2.1 y el 2.2. En el 2.1 es donde hablamos de esas 2 primeras bolas que hemos visto, de los impactos esperados de los resultados del proyecto. Por un lado, esos impactos que nos pide el propio topic, la propia convocatoria, que habrá que presentar de una manera muy clara esa relación entre esos resultados y lo que nuestro proyecto va a significar para alcanzar esos impactos que se esperan. Y aquí es muy importante ser muy concretos y cuantificar muy bien esos resultados. Y por otro lado, habrá que hablar de la capacidad de innovación del consorcio y de nuestro proyecto, esa capacidad de que los resultados lleguen al mercado y lleguen a la sociedad, poniendo una buena fotografía del mercado objetivo al que están destinados esos resultados del proyecto, que demuestre que hay interés económico posible si los resultados son buenos y que eso esté también cuantificado. Por otro lado, la plantilla también nos pide que hablemos de impactos medioambientales y sociales más allá de los que estaban recogidos en el topic y en la convocatoria. Y aquí es muy importante que os inspiréis en comunicaciones como la de Europa 2020 o en algunos de los informes de la innovación y la investigación responsable, porque os van a dar ideas de esos impactos sociales y medioambientales que se busca a nivel europeo y en los que podéis descubrir que algunos de vuestros resultados tienen también un impacto más allá de los que estaban descritos en el topic. También hay que describir las barreras y los obstáculos para que esos resultados
lleguen a ser utilizados, como podría ser la necesidad de seguir algún tipo de regulación o de estándares que ya estén en marcha o que se estén desarrollando ahora mismo. Y el objetivo aquí es detectar esas barreras para optimizar durante el proyecto los tiempos que los resultados van a necesitar para cumplir con esos requisitos y poder estar en mercado o en uso lo antes posible. Y por otro lado, hablar de cómo se incrementan las oportunidades de negocio para el consorcio en el caso de las acciones de innovación, pero también recomendable en las RIAs, en términos de nuevos productos que os abran nuevos mercados, lo que eso puede implicar en nuevos puestos de trabajo o en posibles patentes, por ejemplo, que aporten beneficios a alguno de los socios. En el apartado 2.2 es donde les vamos a hablar a los evaluadores de cómo vamos a maximizar esos impactos con esos resultados que vamos a conseguir. También está dividida en dos partes. La parte A es la que nos pide que hablemos de la difusión y la explotación de los resultados. Y aquí lo que el evaluador espera ver es cómo va a ser esa llegada de los resultados al mercado y a la sociedad y cómo se va a ejecutar teniendo en cuenta las prioridades de Open Science y Open Access de la Comisión. Lo primero que nos pide la plantilla es que hablemos de esos dos planes, el plan de difusión y el plan de explotación, que son dos planes, pero están muy interconectados y por eso van recogidos en el mismo capítulo. Aquí habrá que describir acciones muy concretas y sus tareas relacionadas que estarán definidas con más detalle en la parte 3, la de implementación. Pero lo que tiene que haber es una lista muy clara de productos o servicios que van a ser explotables y que deriven de vuestro proyecto y de sus resultados y qué acciones van a ir encaminadas a cada uno, qué públicos objetivos va a haber en cuanto a posibles empresas interesadas o otros socios con los que colaborar. Y hay que tener en cuenta también que el plan de difusión y explotación no se acaba el día que se acaba el proyecto, sino que debe tener una continuidad. Tiene que haber acciones que perduren en el tiempo y que aseguren que va a haber difusión y explotación de los resultados más allá del último día del proyecto para asegurar que en algún momento lleguen a ser utilizados o lleguen a mercado. Y también la plantilla nos pide que hablemos del plan de negocio. Dice cuando sea relevante y en NMBP es relevante en cualquiera de los topics. Así que aquí tendréis que poner para cada uno de los resultados si difiere mucho o si no, juntándolos por grupos, qué plan de negocio se tiene en mente para poner esos resultados en el mercado. Además, tendremos que contar cómo se van a gestionar los datos generados en el proyecto, teniendo muy claro qué tipos de datos tenemos y qué estándares vamos a usar, qué normativas aplicables según los tipos de datos que tengamos y cómo vamos a gestionar el tema del acceso abierto y también cómo vamos a gestionar la protección de los resultados en términos de IPR y las publicaciones en Open Access. En este sentido, es muy recomendable que echéis un vistazo al proyecto OpenAir, en el que vais a encontrar información muy relevante, varias ideas sobre cómo escribir esta parte del proyecto y ideas sobre los planes de gestión de datos. Y aunque el plan de gestión de datos no tendréis que tenerlo hecho hasta el mes 6 del proyecto, sí que conviene que deis una idea ya de qué conjunto de datos vais a tener, los estándares que vais a usar, cómo vais a compartir los datos dentro del consorcio y hacia afuera, y incluir en las tareas los esfuerzos y los costes relativos a al archivo y conservación de los datos del proyecto. También en cuanto a esta gestión de la protección y el Open Access, pues hay que tener en cuenta esos posibles cuellos de botella en cuanto a que se publique algo sin que la patente que iba a pedir otro socio se haya pedido todavía, lo cual la invalidaría. Eso tiene que quedar muy bien recogido en el plan de explotación y de difusión y que para cada uno de los tipos de resultados del proyecto se dé una primera idea de qué tipo de publicación se va a hacer para la difusión o qué tipo de explotación, no solo sobre si van a ser patentables o no los resultados, sino un poquito más de información, diciendo también si la patente se va a pedir o solicitar para licenciarla, para venderla después, para que se genere una spin-off, una spin-out de alguno de los socios que haga negocio con ella, un poquito una idea
de cuál es el objetivo de esa patente que se podría solicitar. Y por último, la parte 2.2b, que se trata del plan de comunicación. Aquí hay que describir las actividades de comunicación del proyecto, que son complementarias a las de difusión. Las de difusión son solo de resultados, estas son de resultados, pero también de cualquier actividad del proyecto y la vida del proyecto. Estas empiezan en el minuto 1 del proyecto, porque enseguida habrá algo que comunicar, como el kick-off meeting o el lanzamiento de la web o de las cuentas de redes sociales del proyecto, pero sí que se acaban en el último día del proyecto, no como las actividades de difusión que deberían continuar después con más publicaciones o con más eventos de difusión de resultados. Estas sí que son actividades durante la vida del proyecto y se trata más de promover las actividades de la Unión Europea en investigación y desarrollo, todas las actividades del proyecto, incluyendo, por supuesto, también los resultados y dependiendo de los distintos públicos objetivos que tengáis. Más el público en general o otros científicos o empresas que vayan a utilizar los resultados. Y por mi parte, nada más, desearos muchísima suerte en estas circunstancias tan extrañas para escribir una propuesta, pero bueno, esperemos que los proyectos colaborativos salgan bien y seguro que lo conseguiremos. Mucho ánimo y muchas gracias. Suerte con la propuesta. Hasta luego.